Prepárate para un viaje alucinante. ¿Alguna vez te has preguntado cómo fue que Elías, el profeta, ascendió al cielo en un carro de fuego? Descubre la historia completa, llena de milagros y misterio, en este vídeo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún detalle de esta increíble aventura bíblica. Pero, ¿quién fue realmente Elías? Más allá del carro de fuego y la ascensión al cielo, se esconde un personaje envuelto en misterio. Piensa en él. Un profeta audaz, desafiando a los poderosos, un hombre con una fe inquebrantable capaz de convocar fuego del cielo. Su vida, relatada en el Antiguo Testamento, está llena de eventos extraordinarios que lo convierten en una figura fascinante y enigmática, un personaje que aún hoy despierta nuestra curiosidad. Imaginemos la época, el reino de Israel, dividido y sumido en la idolatría. Elías emerge como una voz solitaria, clamando por la fidelidad a Yahvé. Su confrontación con los profetas de Baal en el Monte Carmelo es un momento clave, una batalla espiritual que marcó un punto de inflexión en su ministerio. ¿Te imaginas la tensión, el drama, la fuerza de su convicción frente a una multitud expectante? Pero su historia no se limita a ese enfrentamiento. Elías también experimentó momentos de duda, de soledad, incluso de huida. Su encuentro con la viuda de Sarepta, su enfrentamiento con la reina Jezabel, su viaje al monte Horeb. Cada episodio revela facetas de su personalidad, de su humanidad, de su lucha contra la desesperación y la tentación. Su vida, en definitiva, es un viaje complejo y lleno de matices. Y finalmente, su ascensión al cielo en un carro de fuego, un evento que trasciende lo imaginable. Un final espectacular para una vida excepcional, llena de misterios que aún hoy siguen cautivando nuestra imaginación. ¿Qué secretos guarda la historia de Elías? ¿Qué lecciones podemos aprender de su fe, su coraje y su lucha? Un hombre audaz, sí, pero también un profeta con una misión ineludible: confrontar al rey Acab y su esposa Jezabel. Imagínate, Acab, sumido en la idolatría, adorando a Baal, un dios falso que prometía fertilidad y prosperidad, pero que en realidad traía sequía y muerte a la tierra. Elías, fiel a Yahvé, se erigió como un muro contra esa corrupción, desafiando directamente al poder real. La sequía, un castigo divino por la apostasía, asolaba el reino. El pueblo sufría, pero Acab, ciego por su idolatría, no veía la mano de Dios en la calamidad. Fue entonces cuando Elías, con un coraje inquebrantable, se enfrentó a Acab y a los 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo. Una confrontación épica, un duelo entre la fe verdadera y la idolatría. Recuerda la escena. Elías desafió a los profetas de Baal a una prueba de fuego. Ellos invocaron a su Dios durante horas, pero sin respuesta. Entonces, Elías, con una oración simple y poderosa, invocó a Yahvé, y fuego del cielo consumió el sacrificio, demostrando el poder del Dios verdadero. La multitud, testigo del milagro, proclamó: Yahvé es el Dios. Pero la ira de Dios, provocada por la idolatría de Acab y la maldad de Jezabel, se cernía sobre la tierra. Una terrible sequía asoló el reino, secando ríos y campos, dejando a la población al borde del hambre. Tú, testigo de esta catástrofe, podrías imaginarte la desesperación de un pueblo sediento y hambriento, clamando a un cielo impasible. Entonces, Elías, con su fe inquebrantable, se enfrentó al reto. Subió al Monte Carmelo, un lugar sagrado, y allí, con una oración poderosa, desafió a los dioses falsos y clamó a Yahvé, el único Dios verdadero. Recuerda la imagen: Elías, solo ante la inmensidad del cielo, implorando el fin de la sequía, una imagen de fe inquebrantable ante la adversidad. Su plegaria resonó en el silencio del desierto, una súplica llena de convicción. ¿Y tú? ¿Puedes sentir la tensión, la espera angustiosa mientras el profeta intercede por su pueblo? ¿Caerá la lluvia? ¿Responderá Dios a su clamor? La expectativa es palpable, la atmósfera está cargada de una tensión dramática. De pronto, un cambio. Unas nubes oscuras se acumulan en el horizonte, anunciando la llegada de la lluvia tan esperada. Primero, unas gotas, luego un torrente, inundando la tierra sedienta.
Observa cómo la alegría inunda la tierra reseca. La tierra revive, la vida regresa. El milagro se ha cumplido. La sequía, consecuencia de la apostasía de Israel, había empujado a Acab y a Jezabel a un enfrentamiento con Elías. El profeta, con su firmeza inquebrantable, desafió al rey y a sus 450 profetas de Baal a una prueba decisiva en el Monte Carmelo. Imagina la escena: miles de personas congregadas, ansiosas por presenciar el desenlace de este crucial duelo entre la fe en el Dios único y la idolatría. Los profetas de Baal, con sus rituales frenéticos y sus súplicas desesperadas, invocaron a su Dios durante horas. Gritaban, se cortaban, se desgarraban las vestiduras, pero Baal permaneció silencioso. Tú podrías sentir la frustración y la incredulidad crecer entre la multitud, mientras la impotencia de los falsos profetas se hacía cada vez más evidente. El silencio sepulcral respondía a sus plegarias. Entonces llegó el turno de Elías. Con calma y serenidad, preparó un altar, ordenó que se humedeciera con agua y que se añadiera más agua aún, hasta formar un charco. Después, con una oración simple y poderosa, dirigida al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pidió fuego del cielo. En ese momento, la atmósfera se cargó de una tensión palpable, una expectativa que te dejaría sin aliento. Un fuego consumidor descendió del cielo, consumiendo el holocausto, la leña, las piedras, incluso la tierra misma. La multitud, atónita, presenció el poder abrumador de Dios. Ante la evidencia irrefutable, los profetas de Baal fueron capturados y ejecutados. Tú, testigo de esta escena, habrías comprendido la magnitud del triunfo de la fe verdadera sobre la idolatría. Tras la victoria en el Carmelo, la amenaza de Jezabel se cierne sobre ti. Su furia, una tormenta inminente, te obliga a huir. Te adentras en el desierto, un mar de arena y soledad bajo el implacable sol de Judea. La euforia de la victoria se desvanece, dejando un vacío desolador. El peso de la responsabilidad, la soledad abrumadora, te hacen cuestionar todo. ¿Fue suficiente? ¿Valió la pena? El hambre te debilita, la sed te consume. Te sientes abandonado, olvidado por Dios. Caes de rodillas, la desesperación te inunda. En ese momento de profunda fragilidad, te encuentras con una cueva. Buscas refugio, un lugar donde esconderte del implacable desierto y de la tormenta interior que te azota. Dentro de la cueva, en la oscuridad y el silencio, llega la calma. Un soplo de paz te envuelve. No hay respuestas inmediatas, ni milagros espectaculares. Pero en la quietud, en la soledad más profunda, escuchas una voz suave, un susurro que te penetra hasta el alma. Es la voz de Dios, que te habla con ternura, con comprensión, con un amor que traspasa la desesperación. Dios no te juzga, no te condena. Te ofrece alimento, descanso y una nueva misión. Entiendes que tu lucha no ha terminado, que aún queda mucho por hacer. Pero ahora, ya no estás solo. La fuerza de Dios te llena, te reconforta, te prepara para el camino que te espera. Sales de la cueva renovado, con la fe fortalecida, listo para enfrentar lo que venga. El desierto te había dado cobijo, pero la soledad era un peso insoportable. Entonces, en medio de la nada, aparece Eliseo, joven y fervoroso, un discípulo que te seguía con una fe inquebrantable. Su presencia te recordaba que no estabas solo, que tu legado debía continuar. Él te miraba con admiración, con la misma determinación con la que tú enfrentaste a los profetas de Baal. Él te buscaba, anhelaba la sabiduría que solo tú poseías, la fuerza que emanaba de tu conexión con Dios. Y tú, viendo en él la llama de la profecía, sabías que habías encontrado a tu sucesor. La transmisión de tu manto no sería solo un acto simbólico, sino una entrega de la responsabilidad de guiar al pueblo de Israel. El manto, símbolo de tu autoridad y de tu conexión divina, es más que una prenda. Es la representación de tu legado. Al entregárselo a Eliseo, no solo le dabas una capa, sino la responsabilidad de continuar tu obra, de ser la voz de Dios en la tierra. En ese gesto, se sella la sucesión espiritual, la promesa de que la profecía no se extinguiría contigo. Tú, Elías, te preparabas para ascender,
para dejar este mundo tal y como lo conocías. Eliseo, tu heredero, se preparaba para continuar la lucha, para enfrentar los desafíos que estaban por venir, con el legado de tu fuerza y fe sobre sus hombros. La transmisión del manto no era el final, sino el comienzo de una nueva era. Y entonces, llegó el momento. Tú, Elías, junto a Eliseo, en la ribera del Jordán. El viento susurraba entre los juncos, un presagio de lo que estaba por venir. Un carro de fuego, una visión deslumbrante, irrumpió en la quietud del atardecer. No era un carro cualquiera, sino una manifestación divina, una carroza de luz y gloria, anunciando tu partida. Una fuerza irresistible te elevó, llevándote hacia arriba, hacia el cielo. Eliseo, atónito, solo podía contemplar la ascensión. El carro de fuego, un torbellino de llamas y luz, se alejaba, dejando atrás un silencio reverencial. Era el fin de tu viaje terrenal, pero el inicio de una nueva y trascendental etapa. El carro de fuego, símbolo de la gloria divina, te transportó a la presencia de Dios. Una ascensión celestial, un evento único en la historia, una prueba de la fe inquebrantable que te había guiado a lo largo de tu vida. Tu partida no fue un final, sino una transición gloriosa, un testimonio de la grandeza de Dios. La escena te deja sin aliento. Elías, arrebatado en un carro de fuego. ¿Pero qué significa esto realmente? Para algunos, es una ascensión física, una prueba tangible del poder divino, un evento literal que trasciende la comprensión humana. Piensa en la imagen. Un carro de fuego, una fuerza incontenible que se lleva al profeta. Para ellos, es la glorificación de un hombre fiel, un testimonio visible de la promesa divina. Sin embargo, otras interpretaciones existen. Para algunos teólogos, la ascensión es un símbolo, una metáfora poderosa que representa el tránsito de Elías a una realidad espiritual superior. No un ascenso físico, sino una transformación, un cambio de estado. La imagen del carro de fuego se convierte en un símbolo de la gloria de Dios y la transición del profeta a una nueva esfera de existencia, más allá del mundo físico que conocemos. La clave, quizás, reside en la interpretación que tú mismo des a este evento extraordinario. ¿Fue un hecho literal o una profunda metáfora espiritual? Ambas perspectivas ofrecen valiosas enseñanzas. La literal enfatiza el poder manifiesto de Dios, su capacidad para actuar en el mundo físico de manera asombrosa. La simbólica nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fe, la trascendencia espiritual y la promesa de una vida más allá de lo tangible. Pero la historia de Elías no termina ahí. Su ascensión, ese momento épico, ha trascendido las páginas de la Biblia. Imagina su impacto, un profeta arrebatado por el cielo en un carro de fuego. Es una imagen poderosa, ¿verdad? Una imagen que ha inspirado a artistas, escritores y cineastas a lo largo de los siglos. Piensa en las obras literarias que han retomado su figura, desde poemas épicos hasta novelas que exploran su fe inquebrantable y su lucha contra la idolatría. Su valentía, su desafío a los poderes establecidos. Elementos que siguen resonando en nuestra propia época. ¿No crees? En el arte, su imagen se ha plasmado en pinturas, esculturas, incluso en mosaicos antiguos. Observa cómo los artistas a través de la historia han interpretado su ascensión, su poder, su conexión con lo divino. Cada representación, una nueva perspectiva sobre este personaje bíblico tan fascinante. Y en el cine, ¿cuántas veces hemos visto adaptaciones de su historia? Desde películas épicas hasta series de televisión, su figura ha sido recreada en diferentes contextos, reinterpretando su legado para las nuevas generaciones. ¿Te imaginas cómo se ha representado en diferentes películas? Un símbolo de poder y justicia divina, ¿verdad? Pero, ¿cómo ven a Elías otras religiones? En el judaísmo, Elías es un profeta clave, precursor del Mesías, un defensor implacable de la fe monoteísta contra la idolatría. Su figura se mantiene viva en las plegarias de la comunidad, esperando su regreso para anunciar la era mesiánica. Se le considera un protector de los justos y un vengador de los oprimidos. Su recuerdo perdura como un faro de esperanza. El cristianismo, por su parte, lo integra en su narrativa. Para ti,
Elías aparece en el Nuevo Testamento, en la transfiguración de Jesús en el monte, junto a Moisés. Esta aparición refuerza la idea de Elías como un profeta de gran importancia, que prefigura la llegada del Salvador. Su historia se entiende como una premonición de la llegada del Mesías, un anticipo de la redención. Finalmente, en el Islam, Elías, conocido como Ilias, es también un profeta respetado, mencionado en el Corán. Se le reconoce su firmeza en la fe y su lucha contra la idolatría. Su historia sirve como ejemplo de devoción y obediencia a la voluntad divina. Aunque su narrativa difiere en algunos detalles, su esencia como profeta fiel y poderoso permanece intacta en la tradición islámica. Entonces, ¿qué queda de Elías? Mucho más que una figura histórica. Su legado reside en su audacia, en su desafío a la tiranía y a la idolatría. Él encarnó la fe inquebrantable, la valentía para enfrentarse al poder establecido, incluso al rey. Recuerda su enfrentamiento con los profetas de Baal, un momento de profunda confrontación que resonó a través de los siglos. Fue un hombre de acción, un defensor de los débiles, un ejemplo de fidelidad a Dios. Su ascensión al cielo en un carro de fuego es más que un simple evento. Simboliza la trascendencia, la promesa de una justicia divina que va más allá de lo terrenal. Es una imagen poderosa que ha inspirado a artistas, escritores y creyentes durante milenios. Piensa en la fuerza de esa imagen, en la esperanza que representa para aquellos que luchan por la justicia. Elías no solo desafió las convenciones de su tiempo, sino que trascendió las barreras culturales y religiosas. Su historia se cuenta y se recuerda en diferentes culturas, testimonio de su impacto duradero. Él representa la lucha eterna entre el bien y el mal, la perseverancia frente a la adversidad, la importancia de la fe inquebrantable. ¿Y tú, qué aprendes de su ejemplo? Espero que hayas disfrutado de este viaje a la época de Elías. Su historia nos deja una profunda reflexión, ¿verdad? Si te gustó, no olvides darle a me gusta y suscribirte para más historias bíblicas fascinantes como esta. Nos vemos en el próximo vídeo.